Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Mauricio Ríos sobre lo que entendemos por populismo, la experiencia latinoamericana con este fenómeno en las últimas décadas y su posible relación con el escenario político europeo del momento. Nos adelanta además parte del contenido de su último libro. Mauricio Ríos, muchas gracias por atendernos. Encantado. Vamos a hablar hoy de un fenómeno del que se habla mucho últimamente, el populismo. Vamos a intentar averiguar, ¿se puede establecer un paralelismo entre el fenómeno en Latinoamérica y en Europa, que ahora se dice que es emergente en el ciclo electoral que se está viviendo últimamente? Sí, absolutamente. Es un fenómeno, efectivamente, pero no es nuevo en absoluto. Lo que llama la atención en este caso es el vínculo que existe, político sobre todo, entre el populismo que habría en la Unión Europea y el latinoamericano. ¿Cuál es el vínculo? Lógicamente, el socialismo del siglo XXI, liderado por, en su entonces, Hugo Chávez. Es tan sencillo como eso. No hay mucho más que escarbar en ese sentido. El populismo europeo y el latinoamericano no difieren demasiado en sus políticas y en lo que en realidad proponen. ¿Existe, en este sentido, no sé si es novedoso, pero un populismo específicamente económico? Podría ser, sí. En general, el populismo pues, suele ser más fácilmente identificado a través de la economía, de principios económicos, por ejemplo. En América Latina tenemos una experiencia con autores muy interesantes que han ido analizando la crisis económica, sobre todo que ha vivido América Latina durante los años 80, que han terminado escribiendo un libro que se llama La macroeconomía del populismo en la América Latina, por ejemplo, que es escrito y en todo caso editado por Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards. Este último economista chileno ha escrito relativamente reciente un libro que se llama Populismo de Mercados, que vendría a ser una continuación de este libro. Y ahí explica muy bien lo que podría terminar siendo una definición de populismo económico. ¿En qué se basa finalmente el populismo económico? Terminar brigando con las crisis, imprimiendo moneda, como por ejemplo lo hace Draghi ahora, monetizando deuda. Cuando no tienen de dónde sacar, cuando el presupuesto se termina, pues simplemente recurren a la moneda a la prerrogativa de los gobiernos para poder imprimir moneda de la nada. Atendiendo a la historia reciente de algunos países latinoamericanos y viendo el escenario económico allí y aquí, y bueno, este escenario emergente político tan fragmentado, ¿se puede vaticinar un futuro similar a las economías europeas, algunas de ellas, al que han tenido en América Latina algunos países que han tenido problemas pues, con la hiperinflación o algo así? Sí, absolutamente. La única diferencia en todo caso es justamente la que mencionaba más temprano. La Unión Europea ha sido capaz, aunque por error de algunos políticos, que ha terminado favoreciendo el libre ejercicio de la función empresarial, en todo caso en la Unión Europea, ha sido el haber terminado con el nacionalismo monetario. A este momento, muchos de los gobiernos, como por ejemplo el de España, a principios de los 90, fines de los 80, con, por ejemplo, Solchaga, que terminó haciendo alrededor de 4 devaluaciones, si no me equivoco, hubieran terminado ya monetizando toda la deuda en la que se han aventurado a incurrir durante los últimos 10 años. A diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, América Latina no vive de los impuestos de sus ciudadanos, por ejemplo, sino vive fundamentalmente de los recursos que explota y finalmente exporta. Y ya para terminar, también has venido a España para presentar un nuevo libro. Coméntanos un poco qué vamos a encontrar en tu más reciente publicación. Sí, exactamente, y a raíz de lo que veníamos conversando. Se trata de establecer un vínculo entre lo que ha venido sucediendo en América Latina alrededor de los años 70 y 80, estableciendo principios muy claros de causa y efecto y los retroalimento para la crisis de la Gran Recesión. Finalmente termina siendo una tesis de lo que ha vivido América Latina y fundamentalmente Bolivia para todo Occidente en general. Es una crítica contra la Gran Recesión, es un manifiesto contra la Gran Recesión y sobre todo una advertencia respecto a lo que podría venirse si es que no se toman finalmente medidas estructurales económicamente hablando, en materia de presupuesto, en materia de pensiones, en materia de moneda, etc. Muchas gracias, Mauricio Ríos. Muy amable, gracias. Muchas gracias a Mauricio Ríos por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Ducascopi TV.